a hablar ahora un poco sobre la situación de la reparación cuando el copropietario se nutre de las facultades cedidas inicialmente a la figura del consorcio para poder reparar por sí. Es decir, cuando se aboca, cuando recupera, cuando se vale de la legitimación para poder tocar partes comunes, la única situación en la cual queda autorizado por ley para tener injerencia en las partes comunes, en la conservación de las partes comunes. Y ahora vamos a ver cuando incide en la funcionalidad de su unidad, ¿de acuerdo? Bien, entonces a eso se le denomina gestión útil. Entonces tenemos al copropietario y a la unidad funcional. La unidad funcional 100% es un inmueble 100% del copropietario. Acá vamos a anotar copropietario. Bien, entonces tenemos al copropietario a su unidad funcional, que es un inmueble absolutamente de su dominio, pero incrustado, atomizado y fragmentado, interdependiente de un inmueble colindante a otros tantos inmuebles como unidades funcionales, aunque no linde físicamente, linda, o mejor dicho, se vincula jurídicamente con todas las demás, y con las partes comunes que sostienen y que le dan el esqueleto a todo esto y que le dan el funcionamiento, la funcionalidad, es decir, el vestíbulo de ingreso, las escaleras, el ascensor, los fluidos corriendo por las cañerías, eh, la conservación por parte del personal que viene y conserva todo, el personal, digo, el personal dependiente, como los proveedores de servicio, contratistas o lo que fuera, ¿no? Entonces, es un inmueble dentro de un conglomerado de inmuebles unidos materialmente e interdependientes entre ellos, materialmente y arraigados o afincados jurídicamente para ser inescindibles y para solamente usar las partes comunes sin poder disfrutarlas, es decir, sin sacarle frutos. Nadie puede alquilar el ascensor a su beneficio, ni un patio común a su beneficio, bueno, salvo si tiene usos exclusivos, ¿no? Por eso digo, propiedad, partes comunes y usos que son de partes comunes exclusivos de una unidad. Adyacentes o no, por ejemplo, una unidad puede tener un patio adyacente o puede tener una baulera o un espacio para depositar mercadería en una baulera, siendo parte común sin estar conceptualizado como unidad complementaria. Digo, un espacio abierto común con una asignación de uso determinada. Bien, o puede tener una unidad complementaria, que es el caso más típico, una unidad complementaria genérica de playón de estacionamiento. Vamos a hacer acá, hacia acá, un playón de estacionamiento con espacios para los vehículos, y puede tener el uso exclusivo de esta parte común, que no está identificada ni nada, pertenece a todas las unidades funcionales. Bueno, estas son las diferentes formas, o algunas de las diferentes formas en las cuales se puede presentar esta tipificación de la composición conglomerada, ¿no? Edilicia. Bueno, entonces volvemos. Copropietario, unidad funcional. Ahora, el copropietario, cuando ingresa al sistema de la copropiedad, inmediatamente, es decir, de la copropiedad, de la propiedad horizontal, quiere decir con un reglamento de propiedad más un plano de mensura horizontal registrados ante el registro de la propiedad inmueble, de cada jurisdicción, por supuesto, afectado a ser organizado y dinámicamente
transmitido y, y funcional en este formato, es decir, con inmuebles unidos, varios inmuebles de diferentes propietarios unidos en un conglomerado único sobre una misma parcelación. Bueno, entonces, copropietario con su inmueble cede, decíamos, cuando ingresa a la propiedad horizontal, ya sea porque ingresa aportando a un fondo fiduciario desde el inicio o porque luego adquiere una unidad funcional ya usada, digamos, ingresa al sistema de propiedad horizontal en un nuevo consorcio. Y cuando decimos un nuevo consorcio nos referimos a esta figura, a una persona que tiene ojos, boca y manos, que son los órganos a través de los cuales funciona esta persona jurídica llamada consorcio. Bien, que lo que hace es administrar la conservación de todas las partes comunes inherentes a el inmueble de esta persona. De esta persona y de tantas otras personas como tengan inmuebles unidos en esta predisposición. Pueden ser dos, como mínimo, hay copropiedad, dos, pueden ser duples, por ejemplo, uno al lado de otro, uno encima de otro, o pueden ser multitud, innumerables. Hay barrios cerrados de 3.200 unidades funcionales, así que, bueno, pueden ser infinitos. Bueno, cada uno de ellos sumados vienen a conformar a esta persona. Son la membresía, son los miembros, los copropietarios son los miembros de esta persona, pero esta persona es otra, es diferente, con su patrimonio, sus compromisos y responsabilidades particulares, a veces diferentes a los de los copropietarios, porque algún copropietario puede estar escindido de uno de los compromisos consorciales. Por ejemplo, el consorcio puede ser deudor de un tercero damnificado por vicio o riesgo de la cosa y alguna de las unidades ser exoneradas. Por ejemplo, cuando un ala o un sector ha provocado el daño y solamente es imputado este ala o este sector de presunta e inequívoca lógica de foco de producción del daño. Cuando se arroja algo, cae algo de un ala o sector que es imposible que lo sea de otro, bueno, algunos son exonerados. Entonces, la responsabilidad consorcial puede ser que no sea la misma la de alguno de ellos. El patrimonio del consorcio, lógicamente, no es el mismo de ellos porque ya pasó, y pasa cuando el órgano de las manos, es decir, la administración emite el correspondiente certificado de pago de expensas a favor de la unidad, es decir, el recibo de cobro de expensas. El recibo, bueno, ahí ya pasó el patrimonio, sea que se lo da en la mano a este sujeto o lo deposita en una entidad bancaria y luego canjea el comprobante por el recibo. Bien, y estos órganos, como sabemos, son la asamblea, que acá va a tener injerencia en lo que vamos a hablar, y el consejo de propietarios, que es el órgano fiscalizador. Fiscalizador de las manos, mira lo que hacen las manos, corrige, ayuda y aconseja a la boca cuando debe hablar. Bueno, rememorada las funciones de esto, vamos a ver cuando la primaria responsabilidad del consorcio de conservar partes comunes se incumple y cuáles son las vías de solución. Bueno, ya sabemos, cuando una unidad es afectada en su funcionalidad y el titular o el residente, si es que la cedió a un inquilino, supongamos a un consorcista sin ser copropietario, cuando incide en la funcionalidad para el destino que tiene, en este caso supongamos vivienda, si fuese un local comercial para eso, le disminuye, le morigera, le dificulta, le incomoda incluso su perfecta
vivencialidad o habitabilidad o funcionalidad, o se la trastorna en indigna meramente con respecto a lo que se puede considerar de una vivienda digna. Bueno, ahí nace el derecho, la facultad del propietario de defender su plenitud de la propiedad, y entonces se lo reclama al consorcio, que es quien conserva las partes comunes, así sea que sepa que el daño viene provocado de partes privativas de la unidad de arriba. ¿Por qué? Porque el obligado a conservar es este. Entonces él es el que primero sale a recuperar el estado de conservación del conjunto en la cual están las partes comunes, y luego puede repetir contra el que generó el daño. Esto lo hemos hablado en el capítulo de responsabilidad. Bien, entonces el propietario. Ahora, si consideramos que no solo cuida el propietario la propiedad, es decir, el copropietario, la propiedad en sí, es decir, la integridad física, material del inmueble, sino que lo que se produce es una invasión por una inmisión, es decir, por una emisión de otro e inmisión sufrida por la unidad de un agente, destructor, o de un agente de proliferación nociva, como es el agua, la humedad, el moho, bueno, todas las afectaciones colaterales que acarrea eso, que son las filtraciones, normalmente el principal foco de producción de daños en una edificación, cuando no son otros, cuando no son humo, cuando no son olores, que también son emisiones, por supuesto, cuando no es fuego, cuando no es a veces actividades de un vecino, conductas de un vecino que infieren sobre el uso del inmueble propio, porque agujerea la pared y me perfora el depósito embutido, supongamos un ejemplo, el depósito embutido empotrado en la pared del inodoro, y el al lado perfora la pared y lo agujerea. Bueno, ahí habrá una conducta, y el consorcio también es el obligado a regular el uso y las conductas. Por lo tanto, quien primero responde es el consorcio. Luego deslinda responsabilidad porque es un hecho que no le atañe por culpa del damnificado, por un suceso inabordable, insuperable, como son los casos fortuitos, son los únicos accidentes por los cuales se exonera la responsabilidad de alguien, porque son indetenibles y no están producidos ni alentados, ni hay concurrencia de responsabilidad en la producción, ni en el agravamiento, por supuesto, o por hechos de terceros por los cuales no debe responder. Ahora, si es el vecino, bueno, en principio no es un tercero, digo, si es un copropietario no es un tercero, y si es un consorcista, bueno, ahí debemos evaluar si es un tercero o no. En su caso, me parece, en ambas cuestiones, sea que lo consideremos parte de la comunidad o tercero ajeno a la membresía del consorcial, de la copropiedad, bueno, en ambas instancias debe responder porque regula la conducta, y luego repite, o sea que esto tampoco va, responde y luego repite contra quien generó ese daño. Todo esto lo hablamos en el capítulo de responsabilidad. Ahora vamos a esto, que es la primaria obligación de responder por parte del consorcio, es aumentar expensas para cubrir el déficit que tiene esta unidad funcional y volverla a las condiciones normales, siempre y cuando no demostremos la responsabilidad por la cual el consorcio se deba exonerar. Y luego, si responde, bueno, verá si deriva su responsabilidad por repetición a alguien que la ocasionó por indebido cumplimiento de las conductas o de la conservación de sus elementos privativos dentro de la unidad, que es otro factor de producción de daño. Entonces, cuando le reclama el consorcio y el consorcio no responde, bueno, ahí nace
la única situación en la cual un copropietario puede tocar partes comunes. Porque en principio un propietario desligó su facultad de tocar partes comunes, modificarlas, alterarlas, suturarlas, remendarlas, como se le quiera llamar. Esa facultad, esa atribución de conservar partes comunes, la cedió al consorcio, al constituirse parte de su membresía. Entonces, el que lo hace es este, porque si no sería un condominio, y esto es una copropiedad, no es un condominio, entonces no hay acciones privativas de los condóminos y reembolsos entre ellos, sino que hay acciones del administrador general de todos los copropietarios y luego eh, repartición por porcentual compartido respecto a lo que cada uno debe aportar para conservar la cosa común. Y en su caso, repetición por expensas particulares o por cobro de suma de dinero subrogado en lo perdido contra el causante del inconveniente. Ahora, la reclama por los canales de siempre: diálogo, intimación, mediación y juicio. Cada uno, por supuesto, tendiendo a evitar llegar al último. El diálogo, que puede ser llamado telefónico al administrador para que venga a revisar y a verificar que no hay ni culpa del damnificado, ni fue por un hecho fortuito, ni hubo la incidencia de un tercero por quien no deba responder el consorcio, y entonces es el consorcio quien debe afrontar y solventar el recupero del estado de conservación digno y funcional, por supuesto. Entonces, diálogo, llamados, notas, eh, celebración de asambleas, pedido de asamblea, celebración de asamblea, exposición ante los copropietarios. Si esta vía está agotada, se pasa a la intimación normalmente, aunque son caminos que se pueden eludir. Intimación que será fehaciente, normalmente por carta documentada, o puede ser por una nota girada al administrador y firmada personalmente por el administrador, y está notificado quien compromete al consorcio. Intimación con apercibimiento, con plazo de cumplimiento, con el objeto del, de la motivación y de la causa por la cual se lo intima, y la fecha cierta como características principales ¿eh? Del mecanismo. Luego, si esto es rechazado o olvidado o silenciado, se pasará a la instancia de mediación, donde acá encuentra al copropietario de un lado como requirente y también del otro como requerido, porque está dentro de esta conjunto de miembros. Así que también está destilado, porque también va a aportar con su porcentual un poco más de expensa para recuperar la unidad, que no es suya, es de todos, salvo que además en el requerimiento se incluyeran bienes privativos afectados. Entonces, todos los elementos que sillas, muebles, ornamentos, decorados, vestuarios, atuendos, alimentos, integridad física, integridad psíquica o daño emocional. A veces la integridad psíquica se ve implicada, sí, porque hay personas que, bueno, luego de sufrir la caída de un pedazo de mampostería del techo, estando durmiendo, le queda psíquicamente, le repercute y reimagina o vuelve a vivenciar esa secuencia de malestar continuamente cada vez que se acuesta. Entonces no concilia el sueño, necesita una rehabilitación, bueno. Y daño moral, bueno, cuando la vivienda se torna de tal punto vejada o vulnerada en un estado digno que a las personas no pueden ya por principio social de invitar amigos a disfrutar o mismo sentirse cómodos y confortables en un lugar que debería ser digno. Entonces les repercute en su vida y socialmente lo trascienden. Esta amargura, este sinsabor, esta emocionalidad trastocada por este hecho concreto genera, a lo mejor y a veces,
daño moral. Lo mismo puede generar una privación de uso, de tener que irse a otro lugar para poder subsistir o sobrevivir junto con su familia, porque esto es inhabitable. Bueno, todas estas características se pueden dar y se dan, no son ejemplos de laboratorio. Incluso, bueno, la pérdida de chance de una venta próxima, inmediata, indefectible, que estaba a la vera de la situación comprobable, por supuesto, no una inventada, y se pierde esta chance, o un lucro cesante porque se lo tenía alquilado y se pierde el alquiler por consecuencia de ese deterioro de la unidad. Bueno, todas esta composición integral del daño y de la responsabilidad es lo reclamado en mediación de una parte y la otra, y si no, en juicio. Ahora bien, si el copropietario encuentra la posibilidad de seguir habitando con una reparación factible y posible de hacerla él dentro de la unidad para arraigar, para eliminar el foco de producción, bueno, entonces puede llegar a realizarla el mismo copropietario. Esto quiere decir, si el perjuicio deviene porque derrama agua del tanque por toda la medianera y le ingresa a su unidad, bueno, no lo puede arreglar desde su unidad porque tiene que acceder a partes comunes del edificio sobre las cuales no puede tocar en principio. Entonces, bueno, acumulará el daño hasta ser resarcido o eh, remediado judicialmente en última instancia, y ahí implicará todos los perjuicios que se fueron acumulando, de los que hablábamos recién. Entonces, no toca y soporta el daño hasta llegar a la instancia de ser ayudado por la última autoridad competente para poder obligar al consorcio a hacerlo. Eso sí no puede variar porque necesita o ingresar a otra unidad funcional, aunque cabe que si necesitara ingresar a otra unidad funcional para reponer o eliminar, digamos, el foco de producción, podría funcionar el mecanismo de y se negara, por supuesto, el otro podría funcionar porque por principio de propiedad es excluyente, la propiedad es exclusiva, tiene la facultad de excluir a quien no lo sea. Podría llegar a funcionar el mecanismo de la oposición a reparaciones urgentes del 623 ter del Código Procesal Civil y Comercial para poder acceder a otra unidad y, poder asumir por él, confrontar al foco de producción del daño. Lo mismo cabría preguntarse si ante partes comunes que no son de nadie en particular, sino de todos, pero están bajo la regencia del consorcio, podría activar el C23 TER autorizado por un juez para entrar a esos lugares y reponer o reparar. Pero esta cuestión de tocar y abocarse digamos, porque es un término, ¿no?, que puede o no funcionar acá correctamente, pero lo que hace acá cuando ingresa al sistema es ceder la facultad de conservar a este. Ahora, si este no la quiere conservar, conociendo la necesidad de conservarla, se aboca, es decir, vuelve a retrotraer esa facultad y la reasume esa facultad cedida y lo hace por sí mismo, cuando puede eliminar el foco de producción. Por ejemplo, una sencilla es cuando están corroídos los marcos de la carpintería metálica de las ventanas o de los ventanales, y le ingresa agua por ahí permanentemente cuando hay precipitaciones. Bueno, en principio considerado parte común, porque no es la móvil de una ventana, del marco, la carpintería, bueno, se lo pide al consorcio, el consorcio no lo hace y reasume eso, y desde su mismo lugar y sin tener que andar pidiendo autorización judicial ni accediendo a otras partes, sutura o remienda, o elimina el foco de producción. Bueno, para abocarse en lo que el consorcio no quiere hacer, antes que se lo ordene un juez hacer al consorcio, está la gestión útil. La gestión útil está contemplada en el artículo 2054 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Es la única posibilidad en la cual un copropietario puede tocar partes comunes. Esto quiere decir, cuando un copropietario llega a un edificio como nuevo copropietario y decide cambiar la bacha del lugar, la disposición del baño y rompe losa, cañería, eso es ilegal. Es ilegal porque eso es una innovación y requiere las virtudes del 2052 de la anuencia de todo el conjunto. Nunca pasa, nunca lo hacen la anuencia, sí hacen las reformas, sí. Bueno, pero la única oportunidad en la cual se tiene de tocar partes comunes es el 2054. La gestión útil cuando el consorcio no responde. ¿Y cuándo no responde el consorcio? Bueno, cuando se lo notifica fehacientemente a la administración, es decir, al órgano de disposición del dinero para invertir allí, y este hace caso omiso, lo rechaza, lo refuta, lo controvierte, guarda silencio, lo posterga, lo dilata, y el copropietario, si existe consejo, se lo reclama al consejo, se lo reclama primero al órgano de ejecución, luego al órgano de fiscalización, para que éste, de alguna manera, aconseje a una asamblea ordenarle al administrador hacerlo, y o bien para que autorice disponer fondos, que son sus virtudes y sus facultades, fiscaliza, lo que va a fiscalizar ahora es la existencia del daño producido y en principio la falta de responsabilidad de este, para que sea el consorcio quien responda. Entonces se lo notifica, se lo hace saber fehacientemente al órgano de ejecución, luego si este no responde, lo rechaza, lo dilata, se lo hace saber al órgano de fiscalización, y si ninguno de ambos responde en tiempo oportuno, lo cual, bueno, depende de la urgencia, pero en tiempo oportuno mínimo, como acá funciona el reglamento de propiedad, luego debajo del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual no contempla plazo para la reparación de unidades, simplemente el 2048 dice que se deben recaudar y conservar, pero nada más, y el reglamento raramente tiene pactos comisorios expresos en el cual fija un plazo para, raramente, no hemos visto nunca, pero podría llegar a contener un pacto expreso, es decir, una cláusula expresa determinando que ante el pedido de un copropietario el consorcio deberá responder reparando la unidad en el plazo de tal tiempo. Bueno, los reglamentos nunca contienen eso, entonces funcionará el pacto comisorio tácito y se deberá intimar por 15 días, al menos 15 días, como si fuera el incumplimiento de una obligación contractual, porque acá hay un contrato devenido del genérico del 1088, inciso C, ¿no? Una del Código Civil Comercial, un incumplimiento esencial del 1084, no esencial para la funcionalidad y compacto tácito. Bien, entonces intimará y si en ese plazo nadie viene, bueno, podrá activar por sí mismo el recupero de la conservación de la unidad. Ahora bien, ¿qué sucede con lo gastado, invertido en ese recupero de la conservación? Porque no le correspondía en un 100% al propietario, sino en su porcentual. ¿Qué hace con el porcentual que le corresponde a los demás? Bueno, si fuera a pedírselo mancomunadamente a cada uno, estaríamos en un condominio, y no ese es el caso. Lo que la ley evita con la creación de estas figuras es el condominio, por lo tanto, es la copropiedad. Se lo debe reclamar a este. Ahora bien, fíjense qué tan extraordinario es esto, de poder tocar partes comunes, que ni siquiera la ley le concede la facultad de oponerlo como una compensación de créditos y deudas ya determinado, es decir, no gana un crédito fijo determinado y exigible contra el consorcio, para nada. Entonces no lo puede ni siquiera compensar con expensas. ¿Por qué? Porque lo que requiere es que éste, que era el obligado a hacerlo, lo consienta, lo confirme y acepte su gestión. ¿Por qué? Porque es una gestión útil que sirvió para remendar algo que le correspondía a y fue efectivamente o eficientemente llevada adelante con proveedores idóneos y con un presupuesto acorde a la situación. Entonces,
¿qué hace o qué le corresponde hacer al beneficiario de una gestión de otro que no estaba obligado? No estaba obligado, esta es la característica del gestor de la responsabilidad o de las obligaciones de otro, las obligaciones de este. Entonces, quien no estaba obligado ejecuta un acto a favor de otro y luego se lo pone a su evaluación o a su valoración para saber si la gestión fue conducente y fue productiva. Entonces, en ese caso viene el reconocimiento. Y el reconocimiento es por asamblea, lógicamente, porque es el órgano que se expresa. Bueno, en la práctica, en realidad, a ninguna asamblea se llama para reconocerle y el que lo reconoce es el representante legal que tiene la firma. Entonces el administrador dice, ah, sí, está bien, se lo reconozco. Y sin llamar a asamblea, que es lo que correspondería hacer por parte de este, que no debe decidir nunca, ni deliberar, ni reflexionar, ni tomar decisiones por cuenta de otro, por nombre de otro, sin la orden de este, que emana de asamblea, no lo debería hacer, pero la firma lo compromete a porque está dentro de su competencia. Luego se evaluará al momento de rendir cuentas periódicas o finales si actuó con orden o no y eso se le podrá reclamar o no. ¿Por qué? Porque esta gestión puede haber sido inútil o deficiente. El presupuesto puede ser abultado, se puede haber puesto cerámica de primera calidad y no la tenía en la reparación de lo que recuperó, o en este ejemplo el herraje, puede haber contratado un presupuesto altísimo o puede haber sido ineficiente porque vuelve a filtrar dentro de unos pocos meses. Entonces, aprobárselo sin la anuencia asamblearia es incorrecto. ¿De acuerdo? Esto está en el 1786, 1789 del Código Civil Comercial, que es la aprobación de la gestión de otro a favor del obligado. Entonces, no genera un recupero inmediato ni insolayable. Por eso siempre viene la consulta reiterada. Bueno, si el consorcio no me arregla, dejo de pagar las expensas. Y me agarro ese monto para reparar lo que el consorcio no me quiere arreglar. Bueno, eso no es lo que plantea el sistema. Está mal, es incorrecto, ilegal y luego irrepetible, por supuesto. Entonces, si deja de pagar la expensa, el consorcio le puede ir a cobrar expensa por ejecución de expensa. Y como se sabe, las obligaciones del consorcio con la del propietario van por caminos paralelos que no se cruzan. Se le puede exigir cumplimiento del pago de expensas sin haberle cumplido la reparación, lo mismo que puede pedir la reparación sin pagar expensas. Es decir, no se cruzan, no son oponibles, hay una obligación con la otra. Pero decir, bueno, dejo de pagar expensas y agarro eso para, o sigo pagando expensas e igual me voy a recuperar mi unidad y luego repito contra el consorcio, está mal, no es lo que prevé el consorcio, salvo que cumpla con los pasos procedimentales que están establecidos al efecto por el 2054. Que anoticie primero al órgano de ejecución, que anoticie al órgano de fiscalización y que luego de encontrar rechazo, dilación o oídos sordos, como se dice, por parte de estos, se encuentre facultado para ejecutarlo. En su caso, activando la oposición a la reparación para entrar a donde debe, y si no, desde su propia unidad. Y recién ahí luego ponerlo en consideración de la Asamblea para que le evalúe si lo hecho fue una gestión. Y entonces ahí sí recibirá el crédito. El crédito para cobro de suma de dinero por un crédito reconocido o bien para compensar con expensa futura, que es el camino más normal porque cada mes el copropietario sí empieza a deberle a esta persona. Todos los meses se convierte en deudor repetidamente esta persona. Entonces, si tiene un crédito a su favor, puede compensar hasta la menor de las sumas concurrentes. Es decir, si debe 100.000 pesos de expensa y esto le costó 50, bueno, pagará 50. Y si le costó 150, evitará las expensas de ese mes y le quedarán 50 para el mes próximo. Siempre y cuando esté reconocido por Hacienda. Bueno, pero ¿qué sucede cuando el copropietario repara sin cumplir con esto? Bueno, el consorcio puede oponer que no le reconoce la gestión porque no cumplió
con los prerequisitos de la gestión, entonces no le reconoce la gestión. Y además de haber reparado lo que le correspondía a este y pagar a todos en porcentual, lo asumió solo y es irreclamable e irrepetible. Y si procedió con estos pasos, pero no se cuidó de conservar la prueba, de verificar la prueba, de archivar la prueba, de recabar la prueba de la falta de su culpabilidad, es decir, que no incidió ningún factor propio para que este daño se produjera y que todo lo afectado está efectivamente comprobado, bueno, entonces juega a que en la revisión de la gestión útil se le pueda desestimar rubros peticionados. Por ejemplo, en esta situación de el herraje de la carpintería metálica, donde le ingresan precipitaciones y le daña, además de la carpintería metálica, que se le va arrumbrando y le empieza a filtrar agua por las paredes. Bueno, además de eso, los revestimientos que se estropean, pues supongamos un parquet, y ropas, atuendos, máquinas, artefactos electrodomésticos que estaban en la cocina contigua a esa ventana. Bueno, entonces tiene que recabar la prueba de la existencia del daño sobre esos objetos, porque si no luego va a ir a reclamar acá para que se le reconozca el crédito sobre todos los artefactos repuestos sin haber comprobado que realmente estaban afectados. Muchas veces se cree que sacando una foto se comprueba eso. Y ciertamente no es así, porque una foto propia, e inclusive una foto certificada por un escribano, solo prueban el daño, pero no prueban de dónde proviene ese daño. Entonces falta el nexo de causalidad, falta la causa adecuada, el nexo de conexidad de la producción del daño con el elemento dañado, o su afectación pulmonar por la humedad que quedó en el ambiente y no está comprobado con un diagnóstico médico de producción del daño. Bueno, entonces, ¿qué se hace para guardar la prueba y tenerla bien asimilada a que hay un nexo de conexidad con una parte común como foco de producción sin injerencia de ninguna de las eximientes de responsabilidad del consorcio? Bueno, para eso se hace normalmente la diligencia preliminar. Es una diligencia preliminar que puede ir incluso antes de la etapa del diálogo. Puede ir sin haber pasado por mediación, sin haber intimado y sin haber opuesto diálogo, aunque si vamos a cumplir con el 2054, al menos la intimación o el diálogo deben estar para noticiar que el consorcio. Entonces, acá revertimos, diálogo o intimación debe haber, pero no hace falta que haya mediación. Entonces, se avanza con una etapa del juicio retrotraída en la producción de la prueba a través de una diligencia preliminar, en la cual se le dice: señor juez, yo voy a iniciar juicio contra el consorcio por la reparación de la unidad funcional, que en estos momentos es disfuncional. Voy a iniciar juicio contra el consorcio, pero si espero a la sentencia, o mejor dicho, si espero a que la prueba fundamental de concreción del evento, es decir, reflejando el nexo causal o la causa adecuada, si espero a esa etapa dentro del juicio, que es la etapa probatoria, la etapa de prueba pericial, en la cual va un perito y determina, este es el único que puede determinar el nexo de causalidad proveniente de dónde proviene y la magnitud del daño, y no así tampoco un informe técnico privado, porque el informe técnico, por más que sea detallado y descriptivo y muy correctamente confeccionado, es la postura de una parte, la postura de una parte, y no es el auxiliar de la justicia, que cuando el informe, si nos basamos en el informe técnico y hago, luego puedo llegar a la etapa de prueba y el perito leer ese informe que fue adjuntado como instrumental en el juicio, o el mismo autor del informe ser llevado como consultor de parte y el perito determinar otra cuestión, y la que vale es la que dice el perito judicial.
Entonces, si se puede tener la pericia anticipadamente, ¿para qué? No para saber el resultado de un juicio, sino para poder guardar la prueba del nexo causal y poder repararlo y luego transitar con el juicio ya con el daño cubierto, y entonces en lugar de una sentencia por obligación de hacer, ya no se busca una obligación de hacer por parte del consorcio, que es la de reparar, sino una obligación de dar sumas de dinero, que es la de recuperar lo invertido allí. Esto, por supuesto, que elimina el camino de la gestión útil, porque ya lo voy a buscar a través de una sentencia. Entonces, cuando ni el administrador viene, ni el consejo viene, puedo tener, activar por una gestión útil, pero cuando lo llevo a la instancia de asamblea para que la asamblea resuelva si en realidad fue una gestión útil, si existió daño, si había causalidad de ese daño ajena a este u a otros porque el consorcio no puede responder y luego no me avala el gasto con todos sus componentes, bueno, lo que puedo hacer es iniciar una diligencia preliminar para traer anticipadamente la prueba del perito, verificar el nexo causal y una vez que el perito confecciona su informe judicial, reparar. Y ya estoy tranquilo que tengo una pericia en donde determina que no hubo culpa del copropietario en la causación, en la concurrencia o en el agravamiento del daño al cual tenía que afrontar el consorcio. Entonces, lo importante acá, puedo gestionar la diligencia preliminar para guardar una prueba esencial y determinante, por supuesto. Cuando hablamos de materialidad, el juez entiende a través de un experto, un ingeniero civil o un arquitecto, que determinan cuál es el nexo de causalidad de la producción de ese daño. Y si hubo o no, fundamentalmente, posibilidad de exoneración del consorcio por culpa del damnificado, por un caso fortuito o por un hecho en tercero por quien el consorcio no deba responder. Si nada de esto se presenta, bueno, entonces el responsable será el consorcio, más allá que el consorcio luego pueda repetir contra el propietario de arriba que de un elemento privativo generó el daño, por ejemplo. Pero tengo la prueba esencial, entonces puedo ir tranquilo a realizar la reparación, la inversión, que no necesito sea reconocida por asamblea, sino que va a ser reconocida judicialmente. Ahora sí, con el avance de esta prueba ya, ahora sí voy a mediación y acá quizá posiblemente mostrando el informe pericial de un juez, es decir, de un auxiliar del juez que va a ser determinante en su momento, en la mediación llevarle al consorcio la idea de reconocer el gasto, entonces no tenemos que ir a un juicio donde efectivamente va a ser reconocido ese cobro de suma de dinero. Bueno, esto es un poco hablar de la gestión útil o gestión de negocio ajeno, que es el único evento en el cual el copropietario puede tocar partes comunes, y conjugado con la diligencia preliminar para guardar la prueba y conjugado también con la posición de reparaciones urgentes para poder acceder a lugares inaccesibles en principio para el copropietario.